Muy buenas tardes. Bienvenidos a la materia de ética pública y bien común e interculturalidad del preuniversitario de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. El, el docente de la materia es el doctor Luis Adolfo Flores Ramírez y el ayudante de esta materia es el universitario Wilfredo Bernabé Quiuchaca. Em, Wilfredo Bernabé Quiuchaca es bachiller en humanidades del Colegio David Pinilla, tiene un técnico superior en informática, un nivel de inglés avanzado y actualmente es estudiante de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Licenciado Luis Flores es doctor de la Universidad de Granada, en máster en Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada, magíster en Estudios Políticos y Sociales Latinoamericanos de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, y licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés y docente titular de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Muchas gracias, Wilfredo Bernabé, por esta presentación. Y pues, como ya habíamos hablado, les damos la bienvenida a todas y a todos los que están participando en este curso preuniversitario que organiza la Facultad de Derecho y Ciencia Política para que ustedes puedan entrar a ser parte de nuestra querida carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Vamos a dar paso ahora a Wilfredo para que él pues muestre, exprese comparta todo lo que él ha ido viendo en la carrera para que ustedes también ¿sí? Conozcan un poquito más lo que es la carrera. Gracias, licenciado. Bueno, la carrera de Ciencia Política, a pesar de ser bastante joven, ha empezado junto con a la mano con el periodo democrático en nuestro país. Entonces, la carrera tiene como el deber formar estudiantes en base a la cultura democrática, en conocimiento sobre el Estado, la administración pública, procesos de integración a nivel internacional. Yo cuando he entrado a la carrera me ha llamado la atención sobre todo el estudio sobre los diferentes fenómenos políticos, sobre todo el poder, cómo se va manejando. Entonces, dentro de la carrera uno va aprendiendo pues, diferentes, desde lo teórico, sobre los clásicos autores de la historia de la política, vas empezando desde los griegos, vas avanzando la Edad Media, uno de los padres de la ciencia política como es Maquiavelo. Dentro de eso uno va dándose cuenta, dentro de todo el estudio, va dándose cuenta de lo que realmente uno le apasiona. La carrera es muy apasionante porque uno no solo se enfoca en la política, sino que tiene que tener un conocimiento bastante amplio sobre diversos temas de sociología, temas de economía. Entonces uno va entendiendo cómo todo esto se va relacionando, lo social, lo económico y lo político, en el manejo del poder y finalmente en la toma de decisiones que al final regula lo que es el proceso de la vida democrática de un país, de una sociedad, cómo se conforma a partir de estos conocimientos, cómo debería conformarse. Entonces, lo que los estudiantes de ciencia política, los politólogos apuntamos es a entender cuáles son los procesos que hemos fallado y cómo podemos arreglar para que llegar a un bien común como sociedad. En sí, la carrera es bastante apasionante, como les digo, uno va buscando su horizonte y puede ir especializándose por una u otra de las tres menciones, como la que es la gestión pública, la gerencia política o las relaciones internacionales. Pero eso ya en el transcurso de la carrera, cada uno de ustedes, una vez que ingresen, lo van a ir averiguando por su cuenta. Tienen esas tres opciones y la carrera, como les dije, es bastante apasionante. Hay mucho por aprender y es una de las mejores experiencias que he tenido.
Eso sería todo cuanto puedo decir. Muchas gracias, Wilfredo Bernabé. Realmente ahí estamos viendo el cariño, el amor que uno le va teniendo a la carrera de ciencias políticas por esa pasión que les estaba dando a entender cómo es nuestra carrera, Wilfredo. Bien, la materia, como ya les había mencionado, se llama ética pública y bien común e interculturalidad. Es decir, esta materia va a tener dos partes, una que va a ser ética pública y bien común y la otra parte va a ser interculturalidad. Bien, eh, uno se preguntará, ¿no? Si es tan bonita, tan importante la carrera de ciencia política, algo que faltaba, algo que simiente, sí, en la acción política, está relacionada con el tema de los valores, sí, es decir, con la ética. Uno dirá, ¿qué es la ética? Y pues nos remontamos a que la ética es una disciplina, sí, que forma parte de la filosofía y que va a estudiar, va a intentar entender el comportamiento de nosotros, de los seres humanos, y las nociones que tenemos entre el bien y el mal, ¿sí? La diferencia entre el bien y el mal, los preceptos morales, y sobre todo, como dice también que es parte de la materia, el bien común. Cómo todos estos elementos, ¿sí? De saber el ser humano tomar decisiones entre lo que es bueno y lo que es malo y cómo esto está relacionado con el bienestar, el bien común, ¿no? Entonces, básicamente esa es la primera parte que vamos a ver en esta materia, ¿no es cierto? Ustedes se preguntarán qué texto vamos a abordar y el texto que vamos a trabajar es el texto de Fernando Sabater que se llama Ética, ¿sí? Para Amador. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier lugar donde sí venden este tipo de textos, porque como se darán cuenta, y aunque no quiero yo hacer promoción por lo pirata, pero este es un texto que es pirata, ¿no es cierto? Y que lo pueden encontrar en el Mercado Lanza, pueden encontrar en el pasaje Núñez del Prado, etcétera, etcétera. Allí ustedes pueden encontrar este libro desde 10 bolivianos. Entonces, con este texto vamos a trabajar la primera parte de la materia, que es ética pública y bien común. Ustedes ya les había dicho, ¿no? ¿Por qué será importante la parte de la ética dentro de sí, dentro de nuestra disciplina, que es la ciencia política? Pues nos tenemos que remontar un poco a lo que Wilfredo nos hablaba de Bernabé y, perdón, nos hablaba de Maquiavelo, ¿sí? Y entonces ahí vemos que Maquiavelo sí va a intentar separar lo que es la política de la ética, de la filosofía, de la religión, y nosotros sí nos intentamos volver a unir lo que es la política con la ética, porque si bien es cierto que Maquiavelo nos decía que allí la ciencia política empieza a cobrar autonomía, vemos que es imprescindible que sí, la parte, la actividad política, sí, la práctica política esté relacionada con el tema de los valores, de la ética, ¿sí? Ustedes están viendo lo que ha pasado en el país, ¿no es cierto? Sí, son muchos los casos de corrupción que hemos ido teniendo. A veces creíamos que era un gobierno, sí, únicamente el que mostraba su mala gestión y su relacionamiento con la corrupción, pero no había sido solo ese gobierno. Cuando ha venido el gobierno de transición, hemos encontrado los mismos problemas. Entonces, tal vez no es un tema de los gobiernos, sino es un tema de las personas. Y entonces lo que nosotros queremos hacer con la materia es formar, ¿sí? Estudiantes de ciencia política que estén comprometidos con los valores, ¿sí? Con los valores,
con una ética que esté al servicio de la colectividad, que esté al servicio del bien común y no lo que a veces suele pasar, ¿no es cierto? Que uno siempre va a ir priorizando lo suyo, uno tira por lo suyo, por sus intereses y se olvida de lo más importante que es el bien común, ¿sí? Entonces, un estudiante que se está formando, como ya lo había dicho Wilfredo, se va a formar para hacer gerencia política, para estar en el tema de las relaciones internacionales y sobre todo en el tema de la gestión pública, pues se necesita realmente servidores comprometidos con su sociedad, con su país, con su comunidad. Y estos servidores públicos, sí, obviamente tienen que tener conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, porque si no, uno llega a la función pública y vemos lo que está pasando, ¿no es cierto? Los bullados casos de corrupción que se van dando. Entonces, necesariamente, sí, nuestro país requiere, sí, servidores públicos, estudiantes, docentes, ¿sí? Con valores, porque con valores que les ayuden a tomar decisiones sobre lo que es bueno y lo que es malo, como habíamos estado viendo, para que de verdad, pues, esto lleve, ¿no es cierto?, a una construcción del bien común y no de unos intereses propios o personales. Por eso, sí, la palabra ética proviene del latín éticos, ¿sí? ¿Y qué significa carácter? Perteneciente, es decir, pertenece a ti este elemento tan importante que es la ética, a la forma de ser como tú eres, ¿sí? Es decir, que la ética está relacionada, como su nombre, como su etimología lo indica, ¿sí? Con la persona, con las decisiones que van a ir tomando, ¿sí? Es decir, con qué moral tú, cuando hablamos, ¿sí? Tú no tienes moral para decirme eso, allí estamos viendo cuán importante es el carácter que una persona va formándose a partir de los valores que van a, ¿sí? Eh, relacionarse sí, con la ética que estamos viendo, ¿no es cierto? Es decir, cómo nos comportamos como seres humanos, sí, guiándonos, teniendo como norte, sí, la libertad, la justicia. Por eso se dice, ¿no?, que la ética está bastante relacionada con lo que es la moral, sí, pero hay que tener algo bien claro, ¿sí? A veces la ética la tomamos como algo que es algo utópico, que no se puede cambiar, que no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Decimos, vivimos en una sociedad sin valores ¿sí? Y entendemos que por eso hay la delincuencia, que por eso hay la corrupción, que por eso hay los robos, ¿sí? Y decimos, eso no se puede cambiar. Y lo que nosotros tratamos de reflexionar siempre es que, sí, es posible sí, actuar con un norte y si hay valores y si hay ética, pues nuestro norte va a ser el adecuado, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo correcto? Eso es lo que reflexionamos aquí en la materia. Qué será lo correcto para ti? Eh, por eso, sí, de manera general podemos entender a la ética como el conjunto de valores que guía y va a orientar el comportamiento de los seres humanos hacia el bien, ¿no? Entonces, si vamos desde este principio, vamos a ver qué importante es, sí, es la ética en nuestro accionar. Eh, a veces nos parece que en todo lado vemos este tema de la corrupción, o sea, se ha ido dando desde niveles macro sociales, ¿sí? Como los hemos visto en los gobiernos, hasta niveles micro, es decir, cosas pequeñas, pero que a veces sí, nosotros creemos que esas son cosas que las pasaremos como algo buenas. Por ejemplo, o si estoy apurado y tengo que cruzar por media calle y a veces saltarme el semáforo, no usar los pasos de cebra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahí nos estamos mostrando que hasta en pequeñas acciones nosotros sí, estamos actuando como seres humanos sin valores que van a optar por el mal en vez de hacer el bien, ¿no? Entonces, aquí se nos plantea un tema muy importante y es el tema
de que la ética tiene que ser ese conjunto de valores que guíen nuestra forma de ser, nuestro carácter, como decía su etimología, hacia el bien, ¿sí? Nosotros siempre tendemos que tratar, ¿sí?, de encaminarnos hacia lo que es bueno. A veces no es posible porque obviamente uno no es un robot y va a hacer las cosas de manera tajante, ¿no es cierto? Nosotros podemos cometer errores, como el caso que les decía, o que no hay algún basurero y yo, sí, boto la basura, ¿no? Boto la basura, no me cae el alcalde y digo, el Revilla no me cae y boto y boto en el piso, sí, mi papel de dulce. No se trata de eso, ¿sí? Porque uno puede decir, uno tiene que ser correcto en todo, ¿sí? No vamos a pecar, ¿sí? En este caso de puristas, de decir, sí, uno tiene que cumplir a rajatabla estos elementos, pero sí, uno tiene que entender que a veces puede cometer estos errores porque una persona es imperfecta, una persona nunca va a ser una persona que sea totalmente orientada hacia el bien, ¿no es cierto? Pero en determinado momento, sí, ahí está, no es una característica del ser humano que es la reflexión, ¿sí? Nosotros podemos cometer errores como los que les había contado, varios de estos ejemplos que ustedes los pueden ver, pero sí, pero hay que reflexionar sobre lo que hemos hecho y si nos hemos equivocado, pues hay que corregir los errores, ¿sí? Hay que seguir, ¿sí? Tratando de hacer de esta sociedad, de este mundo, un mejor mundo para todos, ¿no es cierto? Y si no hay valores y si no hay una guía, cómo nos debemos comportar, si no hay una tendencia, si no hay un norte, una brújula hacia dónde tenemos que ir, que es el bien común para todos, pues vamos teniendo los problemas que tenemos como sociedad. Entonces, por esto es tan importante, sí, la materia. Ya la próxima sesión vamos a entrar a ver un poco con detalle todo esto que estábamos desarrollando. Vamos a ver los problemas que conlleva, sí, no ejercer, sí, nuestra libertad y sí, nuestros valores. Vamos a ver qué problemas tiene para el bien común, pero simplemente ahora es una clase introductoria que estamos tratando de reflexionar un poco por qué es importante la ética en en la formación académica de ustedes. A veces decimos la ética que se la dé en la casa, ¿sí? Y los padres dicen, no, la ética que se le dé, eh, estudie en el colegio. Y los profesores dicen, no, los estudiantes tienen que, sí, trabajar esto en sus casas. Al final nadie se hace cargo de esto y creo que es bien importante para construir sociedades más solidarias, sociedades eh, que puedan desarrollarse, ¿sí? Es necesario los valores, es necesaria la ética, ¿sí? Porque si no, los humanos, ¿sí? A veces confunden lo que es bueno, lo que es malo con lo que es bueno, ¿no es cierto? Necesitamos ahora más que nunca valores, ¿sí? En nuestra sociedad, que la ética sea un compromiso importante de todos los estudiantes para tomar decisiones guiadas por el bien común, ¿sí? Para fortalecer nuestras sociedades. A veces veíamos, ¿no es cierto?, cómo tanto dinero ha ido entrando al país, pero sí, al final parece un bolsillo que tiene un hueco, que ese dinero se ha ido cayendo y no se sabe por qué. Y muchos de estos problemas están relacionados con la ética, porque hay muchos funcionarios que en vez de velar por el bien común de todos, sí, prefieren sacar una tajada de eso, ¿no? Hoy en el periódico veía una caricatura que decía se afilan uñas para los nuevos políticos y vemos que eso es lo que está sucediendo en este mundo y no es un caso particular boliviano, ocurre en todo lado, ¿sí? Ocurre donde ustedes miren, ahí va a saltar la pus, donde ustedes toquen la llaga, ahí va a saltar la pus, porque es un problema mundial este tema de la corrupción, no es solamente un caso eminentemente boliviano, pero sí, al ser una sociedad en vías de desarrollo como es
país, nos encontramos con que sí, preferimos lo que las noticias nos decían, se habían comprado respiradores en la Caja Nacional de Salud a unos sobreprecios, ¿sí? A $40,000, y que veíamos ahí, vemos realmente que sí, las personas prefieren, sí, velar por sus propios intereses antes de que por el bien común, ¿sí? Miren cuántas personas no tenían espacio en los hospitales, faltaban respiradores, y muchos incluso, sí, amigos han tenido que soportar esta enfermedad en condiciones paupérrimas, porque algunos cuantos se han aprovechado de esta emergencia sanitaria y y han robado los dineros. Entonces, imagínense cuán importante a veces es esta materia, porque si por lo menos la universidad sí tiene que dar su granito de arena y formar ustedes en valores, ¿sí? No es un tema religioso esto de la ética o la moral, no, es un tema académico también. Por eso nosotros estamos tratando de entender que sí, es necesario formar profesionales, sí, con valores, sí, con valores que guíen su accionar, que piensen no en sí mismos, sino que piensen sobre todo en todos nosotros, porque si no, pues realmente hacia dónde vamos a ir como sociedad. Y estamos viendo, sí, estos elementos de que cuando uno prioriza lo suyo y no prioriza el bien común, al final, tarde o temprano, nos vamos a chocar con la realidad y vamos a ver que si bien hemos vivido bonanzas, ahora vienen las cosas malas, y ahí nos arrepentimos de por qué no habíamos formado, ¿sí? Personas correctas para que administren la gestión pública. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Que entiendan que por qué les estamos dando la materia de ética, por qué tenemos que formarnos como, sí, como hombres y mujeres íntegros, sí, que sirvan a su sociedad y que no se aprovechen de ella. Por eso mismo estamos trabajando con esta materia, y entendemos que esto es muy importante para su formación. Entendemos que la ética, sí, les va a acompañar toda su vida. No solamente va a ser en este momento que pasamos la clase, sino que la ética, eso es lo que queremos, sí, esté presente en todas las decisiones, y que esas decisiones se orienten a que ustedes puedan, sí, tomar determinaciones cuando, porque obviamente, o sí, un politólogo, sí, o está en el poder o va asesorando al poder, entonces que asesore, sí, si le toca asesorar, que asesore con, sí, orientando, ¿sí? Las acciones del que está asesorando y toma decisiones hacia el bien común. Y si alguno de ustedes llega a tener, ¿sí? A ser un actor político, también que los valores guíen su vida, que la ética oriente la toma de decisiones hacia, ¿sí? Hacia el bienestar de todos, no solo al bienestar de unos pocos. Entonces, eh, esto básicamente quería que ustedes reflexionen en torno a esta primera clase, que es una clase introductoria, ¿sí? Que sepan por qué van a mirar la materia de ética, porque como ya lo estamos reflexionando, ¿sí? Es importante para todos nosotros, ¿sí? Como sociedad. Entonces, qué bonito sería que, sí, esta materia sea transversal en todas las carreras, pero creemos que es importante ya que sí, que sea parte de nuestra enseñanza, de esta materia que ustedes están viendo en el preuniversitario, que sea importante para ustedes. Tal vez en la carrera no van a ver esta materia, pero sí va a ser importante para ustedes, para que sí, esta materia pueda guiar todas sus acciones, eh, todas las decisiones correctas que ustedes puedan ir tomando como hombres y mujeres que ya van a ser parte de la carrera de ciencias políticas. Entonces, fíjense que no es poca cosa esta materia, y no es que sí, cada panadero alabe
su pan, ¿no? Y el que da, por ejemplo, la materia de educación para el desarrollo, o quien da técnicas de investigación les diga, esta es la materia. No es eso, sino que estamos intentando ver que es una materia nueva que se está tratando de implementar aquí en el preuniversitario y que les sirva mucho, ¿no es cierto? O sea, realmente necesitamos, ¿sí?, abogados, politólogos, economistas, comunicadores, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Con valores, sí, profesionales con valores, estudiantes con valores, docentes con valores, sí, para que realmente cuando tengan que tomar decisiones, estas mismas decisiones, sí, estén orientadas a velar por los intereses de todos ustedes. Bien, no me voy a extender más porque esta es una clase introductoria. Queríamos precisamente con el ayudante Wilfredo Bernabé, ¿sí? Darles a conocer en primer lugar un poquito, un panorama desde la perspectiva que él tiene como estudiante de ciencia política y ya prácticamente a las puertas de terminar la carrera para que les motive un poco a que realmente es una carrera tan bonita porque él, sí, de manera tan apasionada, sí, iba dando eh, sus perspectivas, sus ideas de lo que es la carrera de ciencia política y nos contagiaba ese entusiasmo que teníamos. Por otro lado, quería mostrarles un poco qué es, de qué se trata esta materia y por qué es importante, ¿sí?, estudiar esta materia en estos tiempos que nos está tocando vivir tan duros, ¿no? Con muchos problemas, es importante que nosotros, sí, seamos hombres y mujeres, ¿sí?, dignos, hombres y mujeres que se dejen guiar por su ética, por sus valores, ¿no es cierto? Eso es muy importante, que sepamos diferenciar entre el bien y el mal y que si hemos cometido errores, porque todos los podemos cometer, como habíamos visto, sí, esto no significa que no podemos rectificar nuestra conducta, sino siempre es bueno y estas clases van a estar encaminadas a eso, que aprendamos a pensar un poquito más en el otro, ¿sí? Que no nos concentremos en nosotros mismos, que no seamos unas personas que solo vivan para uno, ¿no es cierto? Sino que también, sí, demos nuestro tiempo, nuestra vida hacia los demás, ¿no? Porque esa es la única manera que vamos a poder construir una sociedad más justa, equitativa, más igualitaria, ¿sí? Muchas veces, sí, hay las doctrinas políticas que nos prometen, sí, muchas cosas, pero yo creo que los cambios parten desde uno mismo, ¿sí? Si tú como politólogo quieres hacer política, cambia tú primero, ¿sí? Si tú quieres construir un mejor país, cambia tú primero. Si tú quieres, ¿sí?, tener una patria más equitativa, pues cambia tú primero, ¿no es cierto? Como nosotros, ¿sí? El ejemplo realmente está en nosotros, ¿sí? Por eso es que estamos tratando de reflexionar sobre todo esto, ¿sí? Les agradezco mucho el tiempo que nos han prestado tanto a Wilfredo como a mi persona y ya la próxima clase empezaremos a trabajar un poquito más los problemas que existen cuando en una sociedad no hay valores, ¿sí? Y el tema que vamos a ir perfilando para la otra clase es el tema de la corrupción y cómo se puede combatir la corrupción con el que estamos viendo es a través de la ética, ¿sí? Y a partir de eso nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Todos los elementos que hacen a la ética, ¿sí? Con este libro de Fernando Sabater nos va a ir mostrando muchos elementos, la división de los tipos de ética, qué contrastes hay entre la moral y la ética, y finalmente vamos a también tratar de ver cómo la ética se aplica a la política, ¿sí? Muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente clase.